cristiana y por lo tanto de la doctrina social de la Iglesia y del sinarquismo, que forma parte de la moral en general. Jesús dijo que el mandamiento doble del amor no es solamente el primero y más importante de los mandamientos, sino que es también un resumen o compendio de toda la ley de Dios y del mensaje de los profetas. Imaginen a México gobernado de esta manera. Qué fantástico, qué maravilloso. Y qué Así es. terrible para nuestros adversarios. Por eso lo ahogaron en cuanto había nacido. Como quien toma a un niño pequeño y lo sumerge en la tina hasta que se ahoga y pierde la vida. Así nació y murió el sinarquismo. Yo no dejo de enfurecerme, de indignarme. Voy a usar una palabra muy fuerte, pero ni modo, es verdad, de odiar al narcosistema con todas mis fuerzas. Odio, desprecio, aunque de vez en cuando me acuerdo y ofrezco algún Padre Nuestro por ellos, pero ellos mataron México. Ellos asesinaron la ciudad de Dios. Cárdenas, Ruiz Yes. Cortines, López Mateos, Salinas, todos los presidentes desde Cárdenas hasta la fecha, y sobre todo ahora los que están, se dedicaron a ahogar al bebé hasta extinguirlo de tal manera que considero terriblemente difícil que la ciudad de Dios se pueda instaurar en México alguna vez en los próximos siglos. Por ello, la doctrina social de la Iglesia da una respuesta a una terrible pregunta. ¿Cómo debo amar al prójimo en el contexto político, social y económico? Como sabemos bien, el amor de Dios y del prójimo no se reduce a una obligación sentimental de asistir a misa y echar algunas monedas en la cesta del ofertorio, no. Debe impregnar, de hecho, toda la vida y conformar todas nuestras acciones y nuestro ambiente de acuerdo con el Evangelio. Era curioso cómo mi padre y mi madre a los niños Abascal nos contaban conflictos que surgían entre los colonos y que eran resueltos con base en la doctrina social católica. Con preguntas, ¿y qué dice el Evangelio? ¿Y qué te diría Cristo en tu lugar? ¿Qué te pide que hagas con tu prójimo el Señor? No había jueces, no había policía, no había uso de la fuerza, todo era por convicción. Así que el ideario sinarquista debe impregnar de hecho toda la vida y conformar nuestras acciones y nuestro ambiente de acuerdo con el Evangelio. Ese principio es muy importante para poder superar la tendencia a considerar la economía o la política como algo completamente separado de la moral, cuando en realidad es justamente ahí donde el cristiano hace que su fe incida en la vida temporal. ¿Cómo sabemos que somos cristianos? Por la forma como manejamos el dinero, las relaciones con el prójimo, las relaciones con el poder, las relaciones desde el poder, la economía, la seguridad. Cuando todo está impregnado de evangelio, podemos hablar entonces de la ciudad de Dios. Existen 4 principios básicos de la doctrina social. Primero, la dignidad de la persona humana.
Todo ser humano es digno por ser humano, por ser persona. Segundo principio, el bien común. Principio del cual los izquierdosos se agarran para hablar de un socialismo o marxismo cristiano, que es una solemne estupidez. El bien común no es el bien desde el punto de vista comunista, es el bien desde el punto de vista de los otros principios que son la subsidiariedad, de tal manera que el gobernante hace productivos a sus súbditos. El bien común es un bien de la sociedad como tal, un bien nuestro y no solamente mío, ni solamente tuyo, y mucho menos de una colectividad abstracta exterior a nosotros. El bien común nos permite expresarnos como sujeto común nosotros y de poseer un bien común nuestro. El tercer principio es la subsidiariedad, que es el principio clásico de la doctrina social sinarquista y católica, que fue explicado por primera vez por el Papa Pío XI en su encíclica Quadragésimo Anno. Ese principio enseña que las decisiones de la sociedad deben dejarse al nivel más bajo posible, es decir, al nivel más cercano de las personas sobre las que se incide la decisión. Este principio ha sido formulado justamente a la sombra de las amenazas del totalitarismo con su doctrina centralista de la subordinación de la persona al Estado, cosa que el sinarquismo y la Iglesia combaten con todas sus fuerzas. El principio de subsidiariedad fue ampliado por el Papa San Juan Pablo II en su encíclica Solitudo Rei Socialis de 1987. En ese principio se llama el principio de la solidaridad. Frente a la globalización, es decir, la creciente interdependencia de los hombres y de los pueblos, es importante tener presente que la familia humana es una. La solidaridad nos invita a crecer en nuestra sensibilidad, delicadeza y buen trato con los demás, sobre todo con aquellos que sufren. El Santo Padre agrega que la solidaridad no es un mero sentimiento, sino una verdadera virtud por la que nos hacemos responsables de los otros. El Santo Padre ha escrito que la solidaridad no es un sentimiento de vaga compasión o de ternura superficial por los males de tantas personas cercanas o distantes. Por el contrario, es la determinación firme y perseverante de trabajar por el bien común, o sea, por el bien de todos y de cada uno, porque todos somos en verdad responsables de todos. Hijos de Dios, hermanos. Hijos de Dios, hermanos. Bien, hasta aquí mi exposición y pasamos a continuación, como siempre, a sus comentarios, preguntas, aportaciones, etcétera. ¿Quién nos quiere decir algo? Preguntar, aportar, dudar, en fin. Adelante, por favor. Cristina. Ay, doctor, es que les envié una petición que me llegó de que nos unamos precisamente como hermanos en este mundo, que nos unamos en una oración muy fuerte todos a las 8 de la noche. Sí, yo la vi y mentalmente yo me uní.
¿Mentalmente qué? Me uní. Sí, yo también estaba acabando de rezar mi rosario. Me parece que es importante que lo compartamos y que nos unamos muy fuertemente en oración. Creo que aquí, inclusive todo lo que nos has enseñado, Juan Bosco, es básicamente todo el sinarquismo, porque sí, efectivamente, hay que orar, pero también hay que formarnos y también hay que actuar para poder llegar primero a hacer, hacer, ser, primero ser, luego hacer y luego tener. Si vamos en ese orden, podemos lograr ese, ese, esa ciudad de Dios. Cierro el micrófono. Una corrección fraterna, Héctor. AC no se escribe como lo escribiste, con la A junto a la SE. En latín, que es una expresión latina, se escriben separados. A espacio SE. Es decir, valiosa por sí misma, no porque otra le dé su valor. AC, porque si no la pronunciación sería ACE. ¿De acuerdo, Héctor? Bueno, sí. Parece que ya no está Héctor. Sí, aquí estoy. Sí, sí escuché. ¿Escuchaste la corrección? Sí. Muy Pero bien. entonces, ¿qué significa en latín ASE? O sea, ¿qué A, palabras tiene? todo. Creo que estoy teniendo problemas de... Si tú escribes A espacio SE, significa que vale por sí misma con independencia de cualquier otra cosa. En latín existe el per se, que es la misma forma de- Es una forma de decirlo también, pero Y Ujú. de es más ahí, fuerte decir AC. Sí, exacto, pero digo, para mí es muy novedoso la C, pero para que otra gente lo ligue quizás con... y de hecho sale ahí la palabra persona, per se, No, es por sí el que es mismo. por en sí No, pero mismo. no confundas, Jorge. No tiene nada que ver persona con per se, para nada. Bueno, Son ok. raíces totalmente distintas. Bueno, la persona es quien es en sí mismo, ¿no? O que se ¿Cómo? vale en sí mismo. No, O no, corrígeme. no, no. La persona significa la máscara, la cosa que vemos para diferenciar una persona de otra, pero no Mm, tiene Ok, ninguna relación con per se. ok, de acuerdo. Y gracias por aclararme eso. Entonces viene de máscara y es por eso que cada quien tiene, o la máscara identifica a ese ser, ¿no? Persona es la que resuena, la que Ok, se ve, la que se mira. Y es valiosa a se. Es decir, el valor del ser humano no de depende acuerdo. de otro valor, como sería el peso, la estatura, la belleza, la fealdad, la inteligencia. No, tiene un valor intrínseco. Sería la perfecta traducción de a se. ¿Ok? Bien, ¿quién más? Perdón, ¿cuál fue la intervención por las armas con la que se atacó al sinarquismo? ¿Cómo se usaron las armas? Con amenazas. Ajá. No hubo una
no hubo un ataque con muertos allá en María Auxiliadora. El ataque con muertos muy numerosos ocurrió miles de kilómetros al sur, en León. Entonces, el gobierno cardenista, el gobierno comunista, advirtió a los colonos de María Auxiliadora que les ocurriría algo parecido si no se retiraba a Abascal. Fue la única condición que exigieron, que mi padre se retirara del movimiento y se dedicara a otra cosa después de la matanza de León, Ah, ok. donde aprovechó el gobierno un mitin para tirar a mansalva y hubo cuando menos unos 200 muertos En León, en León, Guanajuato, Guanajuato, en León, Guanajuato, en la Plaza de las Armas, en la Plaza de las Armas. que estaban protestando contra el fraude de un político de del PNR, ¿no? Del partido, no, del PRM, del Partido Revolucionario Mexicano, de la Revolución Exactamente. Mexicana. Y un detalle que se me pasó decir acerca de la historia de la colonia María Auxiliadora es algo que resulta verdaderamente extraordinario. Una vez que se instalaron los colonos dirigidos por mi padre en la colonia María Auxiliadora, un buen día, ¿qué creen que apareció en las costas de Baja California, a unos kilómetros de María Auxiliadora? ¿Quién se pudo aparecer? De pronto, la flota gringa que bajó de San Diego y amenazó a la colonia María Auxiliadora. Mi padre tuvo la osadía de ir a discutir con el almirante jefe de la flota y lo convenció de que pusiera sus proas hacia el norte y se regresara a San Diego sin disparar un tiro. Se puede decir entonces que mi padre evitó la pérdida de mareos de Baja California Sur y la invasión norteamericana de esa enorme extensión de nuestro territorio, cosa que la historia oficial oculta, aunque la conoce muy bien. ¿En torno a qué año ocurrió eso? 1900, finales de 1942, cuando yo estaba todavía en el vientre de mi madre. Yo Sí, nací el 11 de marzo de 43 y la presentación de la flota gringa fue a finales del 42. Entre el dimes y diretes estuvieron alrededor de 5 semanas hasta que la enorme capacidad diplomática y negociadora de mi padre hizo convencer al Comodoro. Desgraciadamente olvidé su nombre. Era un comodoro, no era un almirante, sino un comodoro, de poner proa al norte y regresarse a San Diego. Es una hazaña como no hay otra en la historia de México. es que precisamente se contaba, ¿no? Algunos cronistas sobre la colonia María Auxiliadora refieren que era un movimiento para evitar que continuara el expansionismo territorial norteamericano sobre Baja California Sur, que entonces Sí, era la intención. que la presencia de eh, el señor Salvador Abascal habría limitado la posibilidad de precisamente emprender una colonización clandestina, como se hizo pues con el territorio de Texas, ¿no? Muchos años antes. Sí, en 36 para ser más exacto.
e incluso contando con el apoyo del gobierno antimexicano traidor. Sí, hay muchas interpretaciones sobre lo que ocurrió por aquellos años, porque también se interpretaba como que el licenciado Abascal se estaba retirando también de la vida política para dedicarse a la comunidad de María Auxiliadora. Algunos lo vieron así, pero otros lo vieron al revés y pensaron que eso le iba a dar al movimiento sinarquista una fuerza inusitada y un prestigio hasta internacional que al régimen masónico antimexicano no le convenía. Que era entonces el gobierno, bueno, era cardenismo, pero era el gobierno de Manuel Ávila Camacho, ¿no? ¿Cierto? Era Ávila camachista el gobierno, aunque en realidad seguía obedeciendo los mandatos de las logias que había creado el trompudo, Lázaro Cárdenas. Él mismo se nombró secretario de Defensa de Ávila Camacho. Así es. Imagínate el grado de arbitrariedad. Muy bien, pues me alegra mucho, Héctor, que tengas ese conocimiento. Dígame, doctor, ¿qué cosa no conoce Héctor? Qué bárbaro. Infinidad de cosas que quisiera saber. Como me decía mi hijo Juan cuando él tenía 5 años o 6, ay papá, qué inmensa cantidad de cosas sabes. Si escribiéramos un libro con todo lo que sabes, no cabría en este cuarto. Y yo le contesté, si escribiéramos un libro sobre todo lo que no sé, no cabría en el universo. Pues sí, así es. Muy bien, ¿alguien más que quiera comentar, preguntar, aportar? No existe ningún libro o algo así sobre esta saga de la Villa de María Auxiliadora. Y claro, está un enorme libro de 1000 páginas que se Híjole, llama Mis Recuerdos, escrito por mi padre y mi madre. ¿qué tal? Desde la salida de la Ciudad de México hacia Mazatlán, la travesía hasta La Paz, la travesía hasta el Valle de Comondú, la fundación de la colonia y todas las peripecias que tuvieron que enfrentar en ese larguísimo y tremendamente peligroso viaje y todas las hazañas que tuvo que realizar mi madre y mi padre, desde luego, está en ese libro, Mis Recuerdos. Así se llama el libro, Mis Recuerdos, en donde narra toda la enorme aventura de María Auxiliadora. Quien lo escribe es que se cortó para mí la... Papá y mamá, Ah, ok. A ver, perdón el título otra vez, que se mis había salido recuerdos, la conexión. mis recuerdos. Ajá. Y como subtítulo, María Auxiliadora. ¿Sí me oíste? No, pues, extraordinario. Alex, ¿me oíste el subtítulo? Creo que se corta. Alex, Perdón, no, a ver, perdón, Juan Bosco. sí, te escucho. Eh, no, nada más pregunté el nombre del título y
Y nomás hice una expresión de asombroso todo esto, ¿no? Sí. Y el subtítulo es María Auxiliadora. Parece ¿Lo que eso ya no escuchas, lo Alex? alcanzas. Parece que eso no lo escuchas. Ah, muy bien. El subtítulo es María Auxiliadora. ¿Quién sabe por qué no Está corto. escucha, Alex? ¿Dónde puede uno encontrar eso? ¿Escuchaste el subtítulo? Sí, alcancé a escuchar. El subtítulo es María Auxiliadora, ¿no? El subtítulo. El subtítulo, sí, exacto, el Y subtítulo. el título es Mis recuerdos. Ajá. Ok, sí, gracias. ¿Y el más? Ah, Pues mira, ¿Tú te acuerdas que me usted, los doctor, habías está muy quedado de mandar? orgulloso de su papá y nosotros de usted. en el chat del grupo está la portada del libro. Échenle una ojeada. Ok, ¿tú te acuerdas que me dijiste me ibas a mandar los libros? No le has dado una... Has estado enfermo. Yo sé que no has podido. Lo manda un usuario de Zoom que no sé quién sea. Mis recuerdos, sinarquismo, María Auxiliadora. Yo lo mandé, papá. Ah, genial, hijo, muy bien. Con Ra. Oye, tocayo, si lo puedes mandar al grupo Varios y al grupo Viernes, aparte del chat donde lo mandaste, te lo voy a agradecer mucho. A Varios y a Viernes. Sí, sí, lo mando. Órale, muy Ay, bien. muchas gracias. ¿Y dónde se encuentra para comprarlo ese libro, doctor? Bueno, mis queridos amigos, pues con esto damos por... Espérate, te están preguntando dónde. En Amazon, en Mercado Libre, lo pueden conseguir. No, solamente conmigo Oh, ok. o directamente en Editorial Tradición. Pero yo te lo pedí a ti, pero pues yo creo que has estado muy enfermo y no has podido, ¿verdad? No te entendí nada, Anita. Yo te los pedí a ti, pero yo creo que has estado muy enfermo y no has podido. ¿Lo quieres aún? Claro. Ah, muy bien. Me voy a poner manos a la obra en cuanto sea posible porque estoy en Jutepec. Lo que Ah, quieras. ahorita estás en Jutepec. Ah, Sí, ¿Vas a ir allá? ya no te fuiste, no, ya no estás en Querétaro. estoy en Querétaro de base, pero como tenemos muchos ¿Similares? asuntos acá en Jutepec, Mm, tocó venir unos días. Ah, ok, ¿Has ok, ido? muy bien. ¿Tú? ¿Cómo le haces si te sientes tan mal? Sí, bueno, pero pues no es para tanto. No, no es incapacitante el malestar el dolor del herpes. Es nada más muy molesto, pero no me incapacita. Doctor, volviendo al tema que estaba tratando de reflexionar, algo inteligente que decir, em, yo tenía como la impresión o la teoría, Los viernes, creo que se volvió a Lucila, cortar. es a las 8. Entraste 1 hora 20 Uy, es tarde. inestable la conexión. Voy a ver si lo puedo arreglar. ¿Me escuchaste, Lucila?
Sí, doctor, perdóneme, ya no voy a estar atenta. Entonces a las 8. Los viernes es a las 8. Gracias, Los otros días es a las 9. gracias. Doctor, ¿sí me escuchan? Sí, Sí. A mí me daba la impresión de que había una intención de que el licenciado Abascal se apartara de la política por parte del gobierno, porque lo que ocurrió el 2 de enero de 1946, la represión, fue por un fraude electoral que le hicieron a la alianza que existía entre la Unión Cívica Leonesa y, bueno, la Unión Nacional Sinarquista, la Unión Cívica Leonesa y el Partido Acción Nacional. ajá. Entonces, el mensaje era que como que no iban a permitir que el sinarquismo accediera a una gobernatura, a tener funciones políticas de base en el gobierno de un estado de la República Mexicana. Pero entonces también abarcó un sabotaje a María Auxiliadora, porque entonces el licenciado Abascal no se había retirado propiamente de la vida política, porque su movimiento también estaba presente en Guanajuato, ¿no? Yo creo que era donde era más fuerte. Sí, así es. Sí, hicieron todo lo posible por asfixiar el sinarquismo y mandar a mi papá a su casa, como Sí, nunca finalmente les terminó gusta. ocurriendo. Sí, nunca les gusta que nos involucremos en asuntos públicos, en asuntos de gobierno. Siempre llegan amenazas contra la vida, siempre llegan presiones de todo tipo. Ahora las amenazas se han como llevado al siglo XXI y ya en este día el acuerdo entre varias redes sociales y el gobierno de Sheinbaum, un acuerdo que firmó con Google, Meta y con TikTok, ya muchas personas me están reportando que han eliminado sus cuentas por hacer activismo, por documentar desapariciones forzadas, documentar corrupción en el gasto público, corrupción por parte de la fiscalía que no procesa a personas que es de reconocido señalamiento su participación en operaciones ilícitas. Y bueno, pues es otra vez como el intento de sacarnos del ambiente público, ¿no? Como que dicen existe, pero que nadie te conozca, que nadie te escuche, que nadie te pueda ver como posible opción política. Claro, Yo creo que esa es la estrategia. es lo que intentan. Así es. Bien, queridos amigos, pues con eso terminamos y nos vemos Dios mediante el lunes. Que tengan un maravilloso fin de semana. Recomiendo que lean algunos de los libros, adquiéranlos, pídanmelos, que recomendé desde la sesión del miércoles, porque es conocer México a través de uno de sus líderes principales a escala heroica. Y Dios los bendiga y hasta el lunes próximo. Que viva Cristo Rey. Igualmente, doctor, que descanse y que se recupere pronto. Así Gracias, es. muchas gracias. Bendecido fin de semana a todos y nos vemos el lunes. Gracias. Buenas noches a Gracias. todos Que se Buenas noches. mejore. y una Hoy se cortó. Bueno, de hecho, las participaciones estuvieron un poco diferidas porque no había buena estabilidad de la red, pero sí se dio la oportunidad de que pues comentáramos algunos aspectos del sinarquismo. No pude encontrar el origen etimológico de ASE. El sinarquismo en Colonia María Auxiliadora, la ciudad de Dios que intentó fundar el licenciado Salvador Abascal Infante, junto con su familia y otras familias católicas,
en Comondú, Baja California Sur. Hay muchas interpretaciones acerca de este movimiento. Uno, que el licenciado Abascal tomó esa determinación para evitar que el territorio de Baja California fuera tomado por tropas o por una migración estadounidense, lo cual parece ser confirmado parcialmente, sobre todo por ese episodio a finales de 1942, en que pues los militares norteamericanos, la Fuerza Naval que hacía un reconocimiento, que intentaban poner a lo mejor una base en operaciones en aquella región, se dieron cuenta de que había pues ya una población significativa en el lugar y que no sería tan fácil pues colonizar ese territorio. También tengo otro informe por ahí de alguna pues aristócrata de la familia Bonaparte que en algún momento comentó que le gustaría que esa parte particularmente de México pudiera convertirse en un estado o en un territorio para el pueblo judío. Creo que eso viene por ahí en algún documento, lo vamos a revisar ahorita. La aclaración sobre lo que fue el sinarquismo también no era una tercera posición, es decir, una posición intermedia anticapitalista y anticomunista. No era algo cercano al nazismo o al fascismo. Fue una reflexión a través del catolicismo sobre lo que sería necesario implementar para realizar la ciudad de Dios. No es una doctrina fija o estática, quiere decir que podía tener sus cambios, su evolución. No era utópica, estaba centrada en la realidad, es posible, tras una reflexión y discernimiento cristiano. El sinarquismo no cree en el salario mínimo, a lo mejor después nos explica el doctor cuál es la visión del sinarquismo, porque evidentemente ponerle un precio estándar al trabajo puede ser injusto para aquellos cuyo trabajo vale más o para aquellos cuyo trabajo incluso podría ser inferior a ello porque pudiera no ser un trabajo tan valioso, ¿no? Tan remunerado. Vamos a ver cuál es la idea, pero sabemos que esto del salario mínimo siempre se ha utilizado por parte de la izquierda para generar desempleo y enfrentar al trabajador con el empleador. Supongo que en esto se basaba también el licenciado Carlos Abascal Carranza, que en paz descanse, que fue secretario de Gobernación del gobierno del presidente Fox, cuando pues hizo o impulsó una serie de reformas a la ley laboral precisamente para cambiar estos nombres que eran tan utilizados por la literatura de izquierda para satanizar a los empresarios, al patrón y al empleado, ¿no? Solidaridad, propiedad, verdad, libertad, caridad y paz. Los principios rectores de la comunidad eran bien común, subsidiariedad, como lo retrata la encíclica Quadragésimo Anno, la encíclica también de Juan Pablo II del 30 de diciembre de 1987, Solicitudo Rei Socialis. Algo que también comenta y que de pronto a nosotros no nos cabe en la cabeza es que, pues a diferencia, por lo que se pudiera decir de una organización sectaria, porque también se le ha tratado de retratar así a la comunidad de María Auxiliadora, no había un órgano de represión, no había policía. Habremos de pensar entonces cómo se solucionaban los problemas dentro de la comunidad. No había policía ni organización que ejerciera la violencia, o mejor dicho, vamos a decir, la fuerza pública. Que al gobierno le encanta decir fuerza pública para no decir la violencia estatal o la represión estatal, que finalmente eso es. No tenía eso la comunidad de María Auxiliadora, quien estaba ahí estaba por propia voluntad.
Lo que sí no comenta el doctor es si las personas, veladamente sí lo dice, ¿no? Que las personas vieron el fuertísimo movimiento de represión que estaba surgiendo contra el sinarquismo por la masacre que ocurrió precisamente el 2 de enero de 1946 en León, Guanajuato. La represión y masacre de la Unión Cívica Leonesa, el movimiento sinarquista y el Partido Acción Nacional. Fue una coalición política que impulsaron al candidato Carlos A. Obregón para ser gobernador del estado de Guanajuato. Sin embargo, el sujeto que gobernaba ahí, el que era el gobernador, un masón, un militar ligado a la mafia de Lázaro Cárdenas del Río, tenía su propio candidato al sujeto que quería imponer mediante el fraude electoral. El fraude electoral se consuma, pero con lo que no contaba es que iban a haber fuertísimas protestas. Era el tiempo de lo que quiere que retorne Morena, ¿no? El tiempo de lo que quiere que retorne Morena, de muchos fraudes. Una larga lista de fraudes electorales. Para comenzar, el presidente Manuel Ávila Camacho había sido electo presidente de la República Mexicana mediante un fraude electoral ordenado por el presidente Lázaro Cárdenas del Río. Posteriormente se convirtió en su secretario de Defensa. Luego teníamos este fraude electoral a nivel estatal, pero hubo muchos fraudes electorales precisamente contra movimientos conservadores. Luego vinieron los fraudes, entre comillas, electorales contra movimientos de extrema izquierda radicales, que al surgir estos movimientos de extrema izquierda radicales, hasta parecían mejores los priistas, ¿no? Hasta parecían moderados. Y entonces como que también se cayó en esa trampa, ¿no? La gente empezó a optar más por esta clase de partido que por los otros que sabían que podrían tener una postura, por ejemplo, algo más perjudicial. Y entonces, este acto de reprimir, que fue una balacera, cortaron la energía eléctrica y luego empezaron a disparar contra civiles que se estaban manifestando en la Plaza de las Armas, fue la muestra de que este régimen estaba dispuesto a cualquier cosa por mantenerse en el poder. El libro que recomienda la literatura para quienes tengan más dudas, que obviamente no se pueden abordar en en una tan breve intervención, es Mis recuerdos, María Auxiliadora, escrito por el licenciado Salvador Abascal Infante y su señora esposa Guadalupe Carranza Pulido. El movimiento de represión contra los movimientos conservadores fue algo bastante sangriento, bastante desagradable, pues con Ávila Camacho, si no mal recuerdo, regresó a México el licenciado José Vasconcelos, quien se había tenido que ir del país porque le hicieron un fraude electoral el presidente, el masón grado 33, Plutarco Elías Calles, el fundador del PNR, de lo que actualmente es Morena, le hizo un fraude electoral para imponer a Pascual Ortiz Rubio. Pero como la gente quería que el licenciado José Vasconcelos fuera el presidente de la República, se organizaron fuertísimas protestas en el país. Y esto derivó en la masacre de Topilejo, donde mataron muchas personas las fuerzas de represión del gobierno. Y se impuso a Pascual Ortiz Rubio. Como la gente no quería a Pascual Ortiz Rubio en la presidencia de México, que era una marioneta de Elías Calles, lo que ocurrió fue que intentaron matar a Pascual Ortiz Rubio. Él salió daba algo así como un desfile, ¿no? Cuando sale el presidente electo a declararse el ganador, y le tiran un disparo, creo que en la mandíbula, y quedó mal ya, de hecho, de por vida. Entonces estaban muy calientes los ánimos porque la historia del PRI Morena
la historia de Morena, porque finalmente Morena es el PRI, todos los criminales de los 60s y de los 70s que son los herederos de todas estas trampas, de todos estos crímenes, como Andrés Manuel López Obrador, Manuel Barlet Díaz, la familia Cárdenas, que también está el nieto del criminal Lázaro Cárdenas en Morena. Lázaro Cárdenas Batel es un funcionario importante para el régimen de Sheinbaum. Bueno, pues todos estos personajes vienen precisamente de tener enormes fortunas, resultado de todos estos asesinatos y fraudes electorales para mantener la hegemonía de la mal llamada Revolución Mexicana. La Revolución Antimexicana de 1910, que ha destruido completamente el progreso de este país y ha tratado de desviar el rumbo de lo que podemos decir el destino, o al menos el natural desarrollo de una nación como México. El natural desarrollo de una nación como México seguramente sería ser una potencia económica muy significativa si no fuera precisamente por esta élite criminal que siempre se ha mantenido en el poder, primero mediante traiciones, ofreciéndose en servicio primero de la masonería, de multimillonarios Illuminati, que es para lo que trabaja Claudia Sheinbaum. Ya lo comenté el día de ayer, vimos sus relaciones con George Soros. Busquen la fotografía, por favor, busquen la fotografía de Alicia Bárcenas reunida con Alexander Soros. Fue a reunirse con él en el Foro Económico Mundial, en el Foro de Davos. Vean también la relación, el respaldo, la complicidad que hace el tiránico, el violento, el autoritario presidente de Francia, Emmanuel Macron, el respaldo que hace a Claudia Sheinbaum Pardo, ¿no? A la autoritaria narcosocialista Sheinbaum, a la cual, por cierto, en las últimas horas el presidente de los Estados Unidos le vuelve a mandar un mensaje contundente. Usted debió de aceptar nuestra ayuda para combatir los cárteles de la droga. Aunque usted no lo crea, prácticamente es lo que dice, eso yo lo agrego. Dice el presidente Trump que se tienen que erradicar los cárteles. Previamente, en la cumbre Escudo de las Américas, el presidente Trump hablaba sobre lo extraño que le parecieron las súplicas de Claudia Sheinbaum para que no se destruya, para que no se erradiquen los cárteles de la droga. Muy mala señal la que tiene Claudia Sheinbaum con ese comportamiento defensor del crimen organizado. ¿Qué más? ¿Qué más viene en los próximos días? Bueno, de momento también debo de comentarles, aprovechando esta emisión con la conferencia que acaba de terminar, breve, hay que comentar que prácticamente el conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán, lo que se pudiera considerar una de las guerras más cortas de la historia, ha terminado definitivamente. Desde luego que la mayoría de los analistas, desde el día de ayer, porque sería el día de ayer cuando se acabó este conflicto, comenzaron a generar un vacío de información porque están realmente molestos con el hecho de que Irán ha sido derrotado por las fuerzas estadounidenses. Es cierto que continúan lanzando uno que otro misil balístico de muy poco alcance y de muy poco poder, que se siguen enviando como si fuera una especie de maldad a drones, aviones no tripulados, con bombas o explosivos a ciertas partes de Israel, pero esto ya es simplemente un remanente de extremistas que quieren hacer un escándalo. Irán ya no cuenta con fuerza naval, ya no cuenta con fuerza aérea y ya no cuenta con ejército. Han sido desarticulados en esta última semana, en lo que vamos de esta semana que estamos terminando. Desde el día jueves ya se podría decir que el conflicto terminó. Analistas agoreros del mal que aborrecen al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y a su equipo, es su excelente equipo de trabajo, pues siguen diciendo que el conflicto no está terminado. También hay otros intereses que no quisieran que el conflicto se diera por terminado, pero pues los hechos son así, ¿no? Cuando el enemigo, por más que diga que va a seguir luchando, no tiene los recursos para seguir una ofensiva, pues
podemos decir que el conflicto ha terminado. Y así lo ha informado el secretario de Guerra, Pete Hegseth, en las últimas 24 horas. Ha declarado de forma indubitable que se ha acabado el conflicto con Irán. O sea, ha sido vencido, ha sido derrotada en esta guerra. Su fuerza militar fue destruida y por tanto no se puede decir que siga continuando una guerra, porque no hay adversario con el cual continuar esa guerra. Irán no se va, mejor dicho, la tiranía de los ayatolás no se va a levantar. El último heredero, el heredero de Khamenei, Mojtaba Khamenei, parece ser que está herido de gravedad en uno de los últimos ataques, así lo informó el secretario Hegseth. Está herido de gravedad Khamenei y probablemente haya sido alcanzado por una explosión que le ha dejado completamente el rostro desfigurado, por lo cual no podrá tenerse un conocimiento certero de quién es Khamenei. Pudieran tomar a otra persona y presentarla como Khamenei para tratar de seguir extendiendo el conflicto. Salvo que exista algún otro reporte, no tengo yo conocimiento de alguien que pudiera estar intentando especular aprovechadamente para su propio beneficio con los precios del petróleo. Pero el paso, al parecer, por el estrecho de Hormuz se habría ya también restablecido, por lo cual también los precios del petróleo deberían de comenzar a descender significativamente. No hay, por tanto, pues nada que más comentar. Es una de las noticias más importantes que no le van a reconocer al presidente Trump, como tampoco le van a reconocer que ha puesto final a una amenaza terrorista que, de haber tenido bombas de destrucción masiva, bombas atómicas, las hubiera utilizado e incluso comercializado con otros enemigos de Occidente sin ningún temor. Yo creo que esto es sintomático de aquellas personas que se encuentran en un estado de negación completa, pues ante esta batalla que acaba de perder el internacional globalismo o el régimen del nuevo orden mundial. Y va en serio, pues hay también problemas en este momento de querer ganar las guerras a través de las narrativas, y por eso se está implementando un sistema de censura cada vez más fuerte en redes sociales. ¿Qué más tenemos? Bueno, pues el conflicto ¿en qué podría estar derivando? El conflicto, contrario a lo que pudiéramos haber anticipado, está derivando en un enorme berrinche por parte de los vencidos. Y cuando hablo de los vencidos, no me refiero a extremistas islámicos únicamente, sino a grupos de extrema izquierda que están verdaderamente desconsolados. Están rabiando de ira y saben que cuando se ponen así, pues sí, son peligrosos para ellos mismos y para los demás. Ocurrió que estoy recibiendo una amplia variedad de informes en los cuales, de manera cobarde, absolutamente condenable, se está agrediendo a ciudadanos norteamericanos. Principalmente estos incidentes han ocurrido en Estados Unidos, en que incluso personas de la tercera edad, que son israelíes o son judíos, y de pronto pronuncian alguna palabra en hebreo, como puede ser shalom, para decir paz, para saludar, están siendo objetos de ataques que son completamente injustificados por personas que de alguna forma se dicen simpatizantes del terrorismo del Hamas, del terrorismo palestino, del terrorismo iraní. Uno de los casos que voy a comentar rápidamente es el ataque a un hombre de la tercera edad de origen judío en un restaurante, en una plaza comercial de San José, California, que fue atacado por dos jóvenes al punto de tirarlo en el piso y golpearle la cabeza. Los gritos que daban estos jóvenes era: con Irán no se metan. Pero es que esto es perseguir fantasías, es una muestra de
de la debilidad mental de estas personas, de su inmadurez. Ese hombre israelí no es el comandante de las Fuerzas Armadas del Estado de Israel. Ese hombre iraní no fue Khamenei, como el que estaba fabricando las bombas de destrucción masiva financiado por 7.8 mil millones de dólares del narcotraficante Nicolás Maduro. Es verdaderamente cobarde e inútil tratar de vengarse en un civil de origen judío por el conflicto entre Israel e Irán y Estados Unidos. Pero no es el único caso. Resulta ser que también fue atacada una sinagoga en Detroit. Detroit, que es particularmente, digamos, una zona poco favorecida, una zona pobre de los Estados Unidos después de que se retiraran las fábricas de General Motors, una empresa Illuminati, ocurrió que atacaron una sinagoga. Vamos a hablar de esto. Ataque a sinagoga en Estados Unidos se investigará como acto de violencia dirigido contra la comunidad judía. Lo más lamentable es que los judíos que viven en Estados Unidos y que ni siquiera han pensado irse a vivir a Israel les estén pues atacando de este modo. También está muy reciente los ataques en Australia. En Australia un grupo de islámicos acribillaron a una comunidad judía, hubo muchos muertos. Un hombre de 41 años perdió la vida durante el jueves tras atacar una sinagoga a las afueras de Detroit, en lo que las autoridades estadounidenses investigan como un acto de violencia dirigido contra la comunidad judía en medio de la alerta por la guerra en Medio Oriente. El agresor estrelló su camioneta a toda velocidad contra la sinagoga Temple Israel en West Bloomfield, estado de Michigan, lo que provocó un incendio y desencadenó un fuerte operativo policial. El Departamento de Seguridad Nacional identificó a este hombre como un árabe libanés de nombre Ayman Mohammad Ghazali, que llegó a Detroit en el año 2011 con una visa que le otorgó una cónyuge estadounidense. En 2016 obtuvo la ciudadanía al cumplir con los requisitos. El personal de seguridad lo vio y se enfrentó, hubo un tiroteo, es lo que informó Michael Bochart, el alguacil del condado de Oakland. La agente especial del FBI, Jennifer Ronjan, dijo a periodistas que el ataque se investigaría como un acto de violencia dirigido contra la comunidad judía. Agregó que 30 agentes tuvieron que ser hospitalizados porque se intoxicaron al inhalar el humo de la camioneta quemándose con la sinagoga. Por su parte, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, dice: es absolutamente increíble que sucedan cosas así. Y pues con esto, sin lugar a dudas, el presidente Trump está probando su punto. Está probando el punto de que durante la administración Obama se le permitió, la administración Obama y Biden se le permitió ingresar a los Estados Unidos de Norteamérica a migrantes no profesionistas, no personas que quisieran ir a los Estados Unidos con trabajar, sino que se permitió el ingreso de prácticamente cualquier extranjero sin ponerse a revisar sus antecedentes penales, si estuvieron en un hospital psiquiátrico, si eran narcotraficantes o personas que tuvieran otras intenciones de entrar a los Estados Unidos como agentes de otras potencias. Entonces, pues tenemos una amplia variedad de temas para estar tratando este fin de semana, y la semana que viene también vamos a estar tratando de tener toda esta información bien configurada, bien trabajada. Y por el momento pues me tengo que retirar. Vamos a tener también un extenso scroll de noticias próximamente. Hay muchas cosas que están surgiendo de la narconómina que tenía Nemesio Ceguera Cervantes en el estado de Jalisco. Pues vamos a estar trabajando, a trabajar duro en esta clase de temas. Y bueno, pues simplemente darles las gracias a todos los que hacen posible este programa. Ya saben, pueden suscribirse
y los que se suscriban al canal, los que se conviertan en patrocinadores del canal o en anunciantes del canal, automáticamente forman parte, tienen derecho de estar en el grupo de lectura que comentábamos al inicio de esta conferencia, con los títulos que estamos estudiando. Les puedo enviar a todos los miembros del grupo, se les envía una copia del texto. Desde luego que estos textos están en otras lenguas, soy yo quien se dedica a traducirlos y a interpretar varios de los conceptos, y estamos trabajando duramente también para pues enterarnos de todo aquello que no es tan fácil tener acceso por los canales convencionales. Gracias a ustedes, gracias a Dios, y nos despedimos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la lucha, sé nuestro amparo contra las acechanzas y perversidades del demonio. Que Dios manifieste sobre él su poder, es nuestra humilde súplica, y a ti, oh príncipe de la milicia celestial, con el poder que Dios te ha conferido, te suplicamos que arrojes al infierno a Satanás y a los demás espíritus malignos que vagan por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Hasta la próxima. Antes de despedirme, también los invito a que escuchen el siguiente anuncio. Mensaje de Ancona Residencial. Se acabaron nuestras casas en Uriangato y a Paseo el Grande. Se compraron todas, pero aún tenemos algunas en Salamanca. Fraccionamiento Ancona Residencial, Circuito Brescia. Nuestro fraccionamiento está al costado del Tecnológico de Salamanca. Casas nuevas. Este modelo cuenta en la planta baja con sala, comedor, cocina, cuarto de servicio, medio baño, cuarto de estudio y patio cerrado posterior. En la segunda planta tiene 3 recámaras, 2 baños completos. Mejor opción imposible. Como siempre, nuestro condominio tiene áreas comunes como piscina, jardines, juegos infantiles, techado al aire libre, bancas y mesas para disfrutar del día. Sin preocupaciones, totalmente seguro. Nuestro condominio cuenta con accesos controlados y vigilancia por circuito cerrado 24 horas. Tenemos cercanía con escuelas, centros comerciales como Vía Alta, cines, bancos, entre muchos otros espacios y negocios cerca. Imagina todas las experiencias que te esperan vivir aquí. Agenda tu cita para conocer más sobre nuestras casas y facilidad para adquirirlas. Comunícate al teléfono 461-143-4459. Atiende Mónica Hernández, especialista en bienes raíces. Aceptamos crédito Infonavit, Caja Popular Mexicana, crédito Fobiste, créditos bancarios y pagos de contado. Un breve trámite y listo a estrenar tu nueva casa. En Ancona Residencial estamos para ayudarte. Nos adaptamos a tus necesidades. En Celaya contamos con varios modelos de casa. Sobre Avenida Camino Real, Fraccionamiento Sura, Circuito Domecq. Tenemos casas de 2 recámaras más sala de televisión por 1.160.000 pesos. Casas de 3 recámaras por 1.300.000 pesos. En Circuito Zenaida tenemos Fraccionamiento Sura en Celaya, Guanajuato. También sobre la Avenida Camino Real. Casas de 2 recámaras por 1.490.000 pesos. Casas de 2 recámaras más sala de televisión por 1.585.000 pesos. Casas de 3 recámaras más cuarto de estudio por 1.700.000 pesos. Tu casa no es solo un techo, es la mejor inversión de tu vida. No dudes en preguntar, seguro que tenemos algo que se adapte a tus necesidades. Ancona Residencial, Salamanca y Sura Residencial Celaya, seguridad, plusvalía y el hogar que tu familia merece.